1, 2, wopa, hoy me voy en bici, ya me he puesto toda la ropa, brazaletes reflectantes protegen mis pantalones de la grasa de la bici, más bien de sus manchones, pedaleo y ya me largo, el trayecto nunca es largo si el camino es tu destino, pedalear sobre 2 ruedas suele ser de buen vecino, además si voy de noche con las luces me ilumino, todos contra mí no, yo no contamino, animo, rimo, insto, presto al resto, acaban esto, usar la bici a diario, escucha, no es calvario alguno, otros que adelanto tocan claxon y echan humo, me miran con asco por librarme del atasco, pero cuido mi planeta cuando voy en bicicleta, es ya una frase mítica, digna de masa crítica, pa' criticar nunca, pa' concienciar siempre, desde octubre hasta septiembre suenan timbres cuando estamos, paseamos, nos juntamos, codo con codo exigimos, ya que CO2 no emitimos, cada cual aporta algo, reclamamos como buenos ciudadanos más presencia nuestra y menos malestar, pues tenemos la creencia de que hoy es el momento y el planeta es el lugar, aunque ayer tuve complejo de ser un monje en un templo, hoy estoy contento al predicar con el ejemplo, porque ayer tuve complejo de ser un monje en un templo y hoy estoy contento al predicar con el ejemplo. Ei non freno, non neno de pleno, vivo na Coruña e o primer venres de mes, con puntualidade occidental ten lugar a nosa masa crítica, cousa hasta que arde, a que hora dis que é, pois xa as 8 da tarde, somos unha masa e xa ninguén nos pita, saímos a esa hora da praza María Pita, que en tita en casita, eludes a cita, falo por pintar la mona como chita, se queres ter motivos en 3 razóns explica, unha por aforro de tempo e de diñeiro, a non ter que buscar nin pagar para aparcar, factible, creíble, asumible e ea, que só coa túa forza ese traxecto xa posible, senón polo anterior fagao por ecoloxía, o planeta está morrendo, está lo vendo na pantalla, hai algo no xeito de crecer en nos que falla, prepara la batalla sen saber ben contra quen, mas a crítica por qué? Porque o que nos fai falta unha grande cantidade para cambiar a sociedade, quizáis nos leve un chisco, mas naceu en San Francisco desde 1992 montando shows, de momento ven connosco, non te quedes sendo un tosco, aunque ayer tuve complejo de ser un monje en un templo, hoy estoy contento al predicar con el ejemplo, porque ayer tuve complejo de ser un monje en un templo y hoy estoy contento al predicar con el ejemplo. Masa Crítica Coruña, el primer viernes de mes a las 8 de la tarde sale de María Pita, recuerda que el planeta Tierra a ti te necesita, apúntalo en tu agenda por si acaso se te olvida, ven tener presente libremente y entretente, conoce a mucha gente y protege tu medio ambiente.